Hola, estamos acá en este maravilloso estudio como parte del Google Cloud Next 2026 con la presencia de Eduardo Ross, que nos está acompañando hoy para continuar esa miniserie de episodios que nosotros iniciamos hace unos cuantos años acá en el espacio de Angularidades. Y ya hemos tocado ya bastantes preguntas. Nosotros recuerdo que grabamos el episodio 16, el 22, también el 34. Y hace un año exactamente estábamos conversando en el episodio 62 acerca de las temáticas que se relacionaban con el Angular moderno. Entonces, antes de continuar, déjame presentarte brevemente Claro. ante quienes aún no han visto los episodios anteriores, a quienes no han tenido la oportunidad de conectar todavía con esta miniserie de entrevistas técnicas. Eduardo, eres en Monterrey, México. Eres ingeniero de software, además de tener la distinción de Google Developer Expert en la categoría de Angular. Eres Ionic Developer Expert, también NX Certified Expert y coorganizador de Google Developer Groups de Monterrey. Así que yo te agradezco muchísimo la oportunidad de que estés acá con nosotros nuevamente. No, yo agradecido de participar, como ya ni me acuerdo cuántas ocasiones hemos estado, 6, creo que esta es la sexta. Esta es la séptima. Ajá. Sí. Entonces, pues muy encantado de estar aquí y seguir siendo parte de este proyecto. De hecho, detrás de las cortinas, para quienes no lo sepan, acá tengo registrado cada vez que grabamos algún episodio, en números romanos, cuál es el número de ocurrencia. Entonces, ahora mismo es Eduardo el séptimo, sí. Literalmente. Y bueno, acá colecté una serie de preguntas porque con todas estas nuevas dinámicas de la industria tecnológica que ha surgido en la época de la pospandemia, también con el advenimiento de la era de la inteligencia artificial, ¿qué tú crees con relación a si aún sigue siendo relevante continuar desarrollando habilidades que posicionen a una persona que desarrolla aplicaciones basadas en el framework de Angular para que esté lista a enfrentarse a una ronda de entrevistas, presentarse como un candidato bien sólido? ¿Todavía tiene sentido hacer esto? Sí, claro que sí. O sea, es como, pues realmente ahora con el vibe coding cualquiera puede, pues, desarrollar o puede generar sus aplicaciones, pero siempre está el tener los skills detrás para poder entender qué es lo que está generando la inteligencia artificial y no solamente que sea, bueno, genero algo y luego para darle el mantenimiento. Y las empresas realmente están buscando a alguien no simplemente que pueda utilizar la inteligencia artificial, sino también alguien que entienda todo el trasfondo y que sepa aprovechar al máximo. A final de cuentas, la inteligencia artificial es una herramienta. Entonces, el tener estos skills, el conocer Angular, el saber cómo está estructurado, cómo puedo yo generar una aplicación con todas las optimizaciones necesarias para un enterprise, porque realmente una de las cosas que diferencia a Angular de los demás frameworks es que es utilizado mucho en el mundo empresarial. Entonces, el que todos los developers tengan esos skills para saber utilizar y saber sacar al máximo la potencia de la inteligencia artificial es algo, pues, que va a seguir siendo vital al momento de que un candidato se presente a una entrevista de trabajo. Y con la adopción generalizada de Angular Signals, con todo el tema de Zoneless, con lo del nuevo sistema de compilación, con las pruebas unitarias con Vitess y un largo etcétera de nuevas adiciones con el Angular moderno, el estándar que consideramos hoy en día que debe tener un desarrollador de Angular competente ha mutado con una profundidad bastante grande. ¿Cuáles son esos nuevos fundamentos que tú consideras que debe tener una persona que vaya a estar bien preparada para enfrentarse a una serie de entrevistas de corte técnico? Pues lo primero, como en todo en el desarrollo web, son las bases, o sea, lo fundamental, eso nunca lo podemos quitar, HTML, JavaScript, CSS, Total. todo lo de los estilos. Pero más allá de eso, el ecosistema de Angular ha venido cambiando, yo creo que desde la versión 15, que fue el renacimiento de Angular, ha venido cambiando y ha venido mutando con muchísimas mejoras. O sea, ya los ng modules ya no necesitamos utilizarlos, ya ahora es standalone, ya se hizo por defecto. Con Signals permitió meter Zoneless, que ya nos olvidamos de Zone.js, que impactaba en el performance de las aplicaciones.
También con los mismos signals se abrió Signal Forms. Entonces, el trasfondo es que el candidato conozca los fundamentos de Angular y que pueda entender su funcionamiento, su labor y en dónde encaja cada pieza de ese rompecabezas. Que sepan que con Signal Forms pues ya tienes una manera de trabajar con los formularios de manera reactiva y mucho más fácil que utilizando el Template Driven Forms o el Reactive Forms. También tenemos que ya con este Signals ya podemos olvidarnos de Zone.js. Y creo que un extra es no nada más decir, bueno, ya no uso Zone, ya es Zoneless por default, pero el que un candidato pueda explicar en una entrevista ¿sabes qué? ¿Cómo nos impactaba el tener Zone.js? ¿Cómo impactaba el tener la detección de cambios en todo tu árbol de componentes? Yo creo que ahí es donde hace una gran diferencia entre un candidato que solo dice, bueno, es Zoneless porque ahora así es. Exacto. A un candidato que dice, bueno, es Zoneless porque el equipo de Angular se dio cuenta que había temas de performance. El equipo de Angular trabajó detrás para generar nuevos habilitadores que mejoran el performance de las aplicaciones. Claro. Ahí está la clave. Yo recuerdo cuando Eduardo hace unos cuantos años me dijo, cuando tú ves un proyecto de Angular, los viste todos. Sí. Y lo que sucede con todo este sistema de renacimiento de Angular después de la versión 17 es que si eres de vamos a decirle, de la vieja guardia, de que solamente estás acostumbrado a trabajar con módulos, de ng-module, que estás acostumbrado a trabajar con Webpack, y entonces tienes la oportunidad de entrar a colaborar con un equipo de personas que están montados con un Angular moderno, con una manera de hacer las cosas bien diferente, la curva de aprendizaje puede resultar bastante costosa, no solo para uno mismo como candidato a una entrevista, sino en el momento en el que uno debe ir a aportar al proyecto, hacer colaboraciones, hacer peer review e incluso poder llevar la arquitectura a avanzar a un estado mucho mejor que en el que está actualmente. Y es de sabios reconocer cuando nos equivocamos y el equipo de Angular supo reconocer, digo, esto se habla porque Angular, la versión 2, que es el Angular moderno que conocemos ahora, vino después de un caos enorme de AngularJS. Cuando migran a Angular, hacen demasiados cambios que rompen todas las aplicaciones y ya no podías cambiar de AngularJS a Angular 2 tan fácil. Eran dos frameworks diferentes. Ajá, era completamente distinto y era realmente volver a hacer tu aplicación. Y ahora con Angular, desde la versión... La 9 fue la última que tuvo un cambio por el compilador Ivy. Sí. Pero fuera de ahí, todas, o sea, si tú estás en la 15, puedes migrar sin tanto problema y todo sigue un patrón de releases que no rompen lo anterior. Entonces te permite tener un aprendizaje y una transición más fluida entre las funcionalidades previas y las nuevas que van incorporándose en el framework. Claro, siempre y cuando uno continúa adheriéndose bien consecutivo al sistema de versionado semántico, todo debe estar bien con las esquemáticas de actualización que nos ofrece el equipo, que es algo que normalmente no existe en un framework y que, bueno, Angular como tal facilita mucho estar siempre encima de lo nuevo. Lo que está, por ejemplo, transicionando de la versión 21 a la 22 con ng-update, no te abre el camino automáticamente a que tengas que usar signals, a que uses las pruebas unitarias con B-Test y elementos que se pueden incluir en una aplicación de Angular. Depende de la creatividad como ingeniero, del nivel de conocimiento con todo lo nuevo que hay en el ecosistema, de poder incorporar ese tipo de características a nuestro proyecto. Sí, y ya sabes que Angular en mayo y en noviembre son versiones mayores, entonces ya te puedes ir preparando y ver cuáles son los next releases, los nuevos cambios que van a implementarse y desde antes ya puedes ir haciendo tu plan dentro de tu proyecto para hacer una migración mucho más sencilla. Claro, y no estamos solos. Nosotros los seres humanos tenemos ahora una serie de mecanismos incorporados gracias al advenimiento de todo lo de la inteligencia artificial, a las técnicas nuevas que la inteligencia artificial generativa ha logrado propagarse por casi todos los terrenos que nosotros tocamos en el día a día como ingenieros, y el ecosistema de Angular está fuertemente integrando capacidades de AI, de IA, dentro del ecosistema del framework, como por ejemplo el soporte de protocolo MSP, los skills de Angular,
incluso el AI Tutor, que está puesto, que Devin Sashanov lanzó hace aproximadamente un año. Entonces, ¿dónde es que trazas la línea entre utilizar este tipo de herramientas como un asistente legítimo que tú utilices para impulsar el desarrollo tuyo como miembro de un equipo, o demostrar una dependencia que levante red flags en una entrevista? ¿Dónde está esa línea? Pues yo creo que se basa en que sepas entender lo que hace la inteligencia artificial. O sea, porque una cosa es que yo puedo hacer un prompt y yo puedo decir, bueno, Gemini, dame una aplicación que haga esto y me va a generar un código, me va a generar un componente, me va a generar todo lo que yo necesito. Claro. Pero el entender qué está detrás, o sea, porque ahí es lo que diferencia entre solo usar la herramienta y el poder comprender y sacarle el máximo provecho, porque a final de cuentas el tener la herramienta de IA no es una solución que va a decidir o que vas a decir tú, bueno, nada más le doy un texto, enter y ya tengo mi aplicación. O sea, es ir iterando y entonces el yo saber qué es lo que tengo que corregir de lo que me generó, ahí es la diferencia. Y no simplemente, bueno, pues voy metiendo texto hasta que me da algo que se asemeja a lo que quiero, sino que yo entienda qué hay detrás. Y adicional, con los skills, con el MCP, todo eso te va permitiendo que un desarrollador que está completamente integrado en el ecosistema de Angular, que ya sabe exactamente qué desarrollar, los componentes, ya sabe exactamente todo lo que necesita, hace más óptimo a la inteligencia artificial, Claro. porque tus peticiones ya son más precisas y se adhieren a lo que tus skills le están brindando. Porque cuando empezó la integración con la inteligencia artificial, había temas de, bueno, le pedí un componente y todavía me daba un ng module. Y ya estábamos con standalones. Entonces, el equipo de Angular se ha enfocado mucho en que todo lo que genere la inteligencia artificial sea utilizando los nuevos conceptos, todas las nuevas funcionalidades, pero como candidato o como desarrollador tienes que saber cómo se implementan, cómo se usan, porque inclusive con todos los skills, con el MCP, puedes pedir un componente y te puede dar algo que no sea lo más óptimo, y tú debes de saber como desarrollador qué es lo que hay detrás para poder corregir, porque no es, bueno, yo lo genero y listo. Exactamente. Sí, Uno no tiene que a ciegas ir aprobando el resultado final, sino tener una colaboración que sea bastante saludable a la hora de determinar cómo poder avanzar esa arquitectura de una manera más precisa. Sí, es como dicen que cuando tienes un agente de inteligencia artificial, es como si tuvieras a alguien en tu equipo, ya sea un senior, un junior, en la mayoría de las veces un junior, porque tú vas explicando exactamente qué quieres, pero tú tienes que pasar a esa función de ser un team lead o un senior developer para hacer ese code review y revisar lo que está generando y no confiar ciegamente en lo que genera y no sé, a vuelta de un mes ver que hay un tema en la aplicación que está fallando porque no hiciste un code review apropiado. Claro. Y en una entrevista de diseño de sistemas para un desarrollador senior o incluso para un arquitecto como tal que vaya a utilizar ese tipo de rol, a menudo surge el debate entre monorepositorio versus microfrontends, utilizando herramientas como NX para monorepos o Native Federation para la parte de hacer toda la arquitectura basada en microfrontends. ¿Cómo es que determina si un candidato realmente entiende los trade-offs, lo que es y no mutuamente exclusivo, la gestión del estado global? ¿Cómo es que normalmente entiende si la persona que está del otro lado de la entrevista tiene un manejo a nivel requerido para ese rol en específico? Creo que lo importante es como lo mismo que mencionaba acerca de Angular, de entender el detrás. Hay que saber para qué se usa realmente NX, o sea, el monorepo, que es que te permite tener en un solo repositorio un compilado de diferentes proyectos. O sea, porque al final de cuentas una arquitectura de microfrontends, tú puedes tener 20 repositorios independientes. De hecho, en mi trabajo en HeroDevs, tuve una empresa que tenía como 500 repositorios independientes y eso genera una gestión de dependencias de cada uno de los repositorios de manera independiente. Entonces, hacer actualizaciones luego se vuelve muchísimo más complicado. Y un candidato que entiende que el beneficio de NX es tener en un solo repositorio múltiples proyectos donde puedes mantener una estricta dependencia de tus librerías adicionales, un versionamiento, perdón. Entonces, da claro el entendimiento para el entrevistador
que sabe que puede implementar NX y no es, bueno, yo voy a usar NX con los 500 proyectos, sino a lo mejor puedo generar un monorepo en el que puedo integrar esta capa de necesidad de negocio, son 15, 20 proyectos, entonces yo puedo integrarlos en un repositorio NX y de esa manera ya puedo simplificar la administración de las versiones, ya puedo llevar un control de todos estos proyectos usan Angular 21, los voy a migrar a Angular 22 al mismo tiempo, ya tienen scripts, de hecho NX también tiene su propio MCP que puedes instalar por proyecto, entonces ese MCP lee el contenido de tu proyecto y te da recomendaciones y puedes usar un agente más en forma o más en base a lo que tú ya tienes en tu proyecto. Y no son excluyentes, o sea, yo puedo tener, como te digo, un monorepo en X y no tener micro frontends, o al revés, o puedo sacar el máximo provecho de ambas herramientas y que un candidato sepa explicar por qué conviene o por qué no conviene utilizar una o la otra, es en donde está la llave. Porque hace tiempo cuando salieron los micro frontends también fue un boom y creo que todas las empresas decían yo quiero implementar micro frontends y yo en la revisión llegué a pensar realmente no justifica tener 500 micro frontends. Totalmente. O sea, es el saber cuándo usar la herramienta. Sí, tener una dirección técnica bien precisa, utilizar elementos como la reutilización de diferentes componentes, reutilización de configuración de proyectos, para no tener que estar reinventando la rueda una y otra vez a lo largo de diferentes repositorios, e incluso tener en cuenta cuáles son los boundaries, es decir, los límites entre lo que se puede y no se puede hacer a partir de cada módulo. Ojo, no un módulo de Engine Module, sino un módulo arquitectónico como tal de una aplicación grande y robusta. Sí, de funcionalidad. Exacto. Y en una entrevista de ese tipo, apuntando a un rol de más madurez, la articulación de decisiones técnicas es realmente algo clave, ¿no? Cuando un candidato debe justificar por qué no usar una característica nueva de Angular, por ejemplo, retrasar la migración a Zoneless por dependencia que sean de terceros y que no sea óptimo para ese tipo de caso en específico, ¿cuál es la estructura que normalmente recomiendas? ¿Cuál es el argumento que demuestra un pragmatismo y un liderazgo como parte del candidato? Pues creo que lo clave aquí es el saber diferenciar con los desarrolladores bueno, salió esta nueva versión y tiene este feature, déjame lo implemento nada más porque salió, es lo más nuevo, quiero tenerlo ya actualizado. O sea, el solo actualizar por actualizar, el solo meter nueva funcionalidad por meter nueva funcionalidad, siento que es un red flag de un candidato. Pero cuando un candidato llega contigo y dice, mira, ahora está esta funcionalidad, estamos con Signal Forms, entonces veo que para estos nuevos formularios podemos meter Signal Forms, podemos mantenerse los anteriores y no hacer como un cambio sumamente abrupto. Esa es una clave entre poder interpretar también, no sé, tienes un proyecto que tiene 40 librerías adicionales, que esas 40 librerías utilizan todavía Zone.js y que no sabes si han sido actualizadas realmente. No nada más es voy a actualizar porque ahora ya es lo nuevo. Claro, que es un caso típico que nos puede ocurrir a todos, por supuesto. Y actualizo y mi aplicación deja de funcionar. Claro. O sea, es, bueno, hacer un análisis a detalle y de poder explicar, bueno, vamos a actualizar, vamos a hacer una migración en fases y vamos a ir... La ventaja de estos nuevos releases de Angular es que ya no es el estilo breaking change, donde abruptamente todo deja de funcionar, sino que realmente podemos decir, en la siguiente versión va a ser deprecated o se va a deprecar esta funcionalidad. Entonces nos podemos ir haciendo un plan en el que en nuevas versiones se van a ir eliminando todo esto anterior y ya nos pasamos a lo nuevo. También cuando hubo el cambio de standalone a módulos, muchos dijeron, bueno, ahora standalone completamente y varias librerías que eran con módulos tuvieron ahí sus temas de compatibilidad. Entonces creo que lo vital o la clave es que el candidato sepa interpretar el tipo de cambio que hay y que pueda dar una justificación. Bueno, ahora vamos a meter Zoneless porque no tienes librerías de terceros que estén impactando con esto, tienes componentes que ya están utilizando el Change Detection on Push, entonces ya está todo pavimentado para poder hacer esa migración. Y no solo, bueno, ya salió 22, tiene esto, vamos a meterlo. Incorporar también ese conocimiento dentro de los specs, dentro del plan, para que la gente de inteligencia artificial que nosotros estemos utilizando como colaborador del proyecto tenga eso, por supuesto, en mente también. Sí, y podemos darle eso, ya podemos generar propios skills
que un desarrollador que tiene este conocimiento puede explotar al máximo haciendo skills a nivel de la empresa o del proyecto en general, y entonces ya podemos hacer un scope, un alcance definido para que nos ayude la inteligencia artificial a hacer este tipo de migraciones. Así mismo. Y bueno, ¿hay algo que se nos haya quedado entonces por tocar que quisieras comentar? Pues no, yo creo que nos volveremos a ver en una siguiente edición para hablar más de... Estoy casi seguro que en el año 2027 van a haber muchas cosas nuevas del ecosistema porque, bueno, como mencionaste, es una adopción que viene siendo incremental y no necesariamente porque algo sea trendy tenemos que adoptarlo inmediatamente, pero sí por eso es que está la etapa experimental, la de Developer Preview, e incluso estabilizándose un framework dentro del ecosistema de Angular, el ecosistema gigante que está en torno a él, con bibliotecas de terceros, no necesariamente ha madurado al punto en el que nosotros tengamos que correr y aprovechar esas oportunidades. De hecho, Alejandro tiene una publicación en el blog de ngConf en el que habla acerca de estos cinco etapas en las que el equipo de Angular va liberando la nueva funcionalidad hasta ya que pasa a ser una estable o stable, en donde ya la funcionalidad se libera en un release mayor o menor. Y bueno, les recomiendo que lean esta publicación porque Alejandro nos explica o van a poder leer el trasfondo de todas estas fases y qué implica. Sí, son las 3 fases hacia la etapa de estabilización y después las 2 fases de obsolescencia y salir completamente del ecosistema. Ajá. Pero bueno, es algo que para cualquier persona que esté interesada en mantenerse relevante para entrevistas de Angular o de cualquier otra índole, siempre es importante echarle un vistazo a cómo va el framework y cuáles direcciones técnicas está tomando el equipo detrás de esto y el ecosistema completo de desarrolladores para la comunidad de Angular. Ajá. Así que muchísimas gracias de nuevo, Al Eduardo, contrario, por toda Alejandro, tu atención y por haber aceptado la invitación a este episodio. Gracias, al contrario. Vale. Muchas gracias por la invitación. Vale, chao. Hasta luego.